nosotros, como Canal 23, siempre ha sido motivo de interés hablar de inclusión. Hemos postulado a diversos proyectos para conversar respecto a este tema. Hoy nos hemos adjudicado el Fondo de Medios 2018 con un programa llamado Inclusión, el desafío cívico de los chimbaronguinos. Durante las siguientes semanas estaremos conversando de inclusión. Serán 8 capítulos donde abordaremos todos los temas vinculados o que afectan a nuestros vecinos que viven de una u otra forma en situación de discapacidad. Esta es una mirada profunda a una realidad que hoy vive la sociedad, especialmente en nuestra comuna de Chimbarongo en temas de inclusión. Hola, bienvenidos a nuestro programa Inclusión, el desafío cívico de los chimbaronguinos. En este capítulo, que es el primero, y para poder hablar de qué implica vivir inclusión, tenemos a dos invitadas que viven constantemente en inclusión, trabajando con ella. Por un lado, Elizabeth Pérez, kinesióloga y senadora subrogante de la región. ¿Cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto, buenos días. Y la señora Oriana Escobar, directora de la Escuela Ayudando a Crecer y coordinadora comunal del programa de integración escolar. ¿Cómo está, señora Oriana? Muy bien, muy agradecida de esta oportunidad y qué bueno que empecemos este ciclo de conversaciones que va a ser un aporte para la información de nuestra comunidad y de todos quienes tengan la oportunidad de ver estos programas. Bueno, y para antes de entrar de lleno en la conversación, las quiero invitar a que veamos un video. No sé nada. No sé, no entiendo. ¿Y la palabra nunca la has escuchado? No la había escuchado. Están como en un tema que lo están ayudando las personas que estudian en el tema de la discapacidad. Ay, nada. ¿La palabra inclusión no le suena? Para mí la inclusión es el poder aceptar sin criticar a la persona, independiente de su condición sexual, de su enfermedad, de su patología. Eso para mí sería inclusión. Lo que busca el concepto de inclusión es de que todas las personas o todos los que vivimos en una comunidad estemos incluidos todos de la misma forma, no tengamos diferencias ni distinciones de raza, de género, de estilo o de forma. Eso es lo que busca la inclusión. Yo soy profesor, por lo tanto me llega de cerca porque implica no las diferencias individuales de los alumnos, ya que todos tienen las mismas posibilidades en todos los ámbitos, ya no solo en el ámbito escolar, sino que en el ámbito de trabajo, ya. Y bueno, ahora hay una ley que protege a estas personas que en cierto modo eran discriminadas. Yo creo que lo mejor que lo ha pasado a este país es eso, incluir a las personas porque son diferentes, pero no son limitados. Y eso habla bien de sociedad, porque yo creo que hay cosas que son fundamentales, que tienen que ver con los derechos de las personas, y un derecho a tener igualdad de oportunidades en cualquier evento o situaciones que se generen, sobre todo la educación es fundamental, y yo que soy profesor sé que la educación es la herramienta para el futuro, o sea, es el arma que a nosotros nos va a permitir enfrentar la vida de una mejor forma, así que eso. Incluir a las personas que tengan diferentes capacidades en todos los aspectos, o sea, como que tanto en las calles como en los colegios, en los hospitales, y respetar si tienen diferentes opiniones y puntos de vista. Bueno, la información que sale en la televisión, que hay que incluir a todas las personas, distinto del sexo que sean, del color que sean, del país que sea, incluirlas a nuestra vida diaria. También estoy de acuerdo, incluir a toda la gente, porque no me gusta que las personas, claro, como sean, de cualquier parte. Incluirse lo que uno desee, por ejemplo, si yo me quiero incluir, no sé, a una institución, incluirme en la sociedad, incluirme, no sé. Inclusión, yo creo que viene por aceptar otras personas, algo por ahí. La inclusión es tratar de incorporar a la gente que tiene problemas, tiene capacidades diferentes, tratar de incorporarla a lo que es la parte de la sociedad, digamos, en sí. Es como aceptar a la gente sin alguna diversidad de que se presente la persona. Eso para mí es diversidad, aceptarla tal y como es. Como vimos, las respuestas son bastante diversas respecto a la palabra inclusión,
tendemos o tiende la mayoría de las personas a colocar en este paraguas las personas transgénero, incluso los migrantes, entre otras. Elizabeth, cuéntame, desde el punto de vista del gobierno y de las estrategias comunicacionales respecto a esto, dime tú más o menos en qué momento como que nos perdimos un poco en este ir y venir de tanta palabra y la verdad que vimos que dejamos a la persona en situación de discapacidad casi de los últimos en esta palabra inclusión. A ver, efectivamente existe un tema, una política de Estado que favorece el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. La nueva ley, en este caso la 20.422, que es vigente desde el año 2010, es una normativa completamente vigente y que efectivamente se han hecho los esfuerzos por parte del gobierno de poder hacer esta difusión. Sin embargo, también hay que tener otros factores ambientales, otros factores contextuales que han influido, que han incidido de manera positiva o de manera negativa al poder asociar la inclusión o asociar la palabra discapacidad al concepto de inclusión. Porque efectivamente tenemos un tema comunicacional súper importante, en donde efectivamente existe un tema de la discapacidad y que comunicacionalmente hablando se aborda en un punto específico, que son 27 horas, y que efectivamente tenemos que tener la claridad que las personas con discapacidad no son 27 horas las que viven su discapacidad, sino que son 365 días del año. Entonces, en ese sentido, tenemos que buscar las estrategias como para poder potenciar y que podamos hablar de discapacidad y podamos hablar de inclusión. O también en el nuevo concepto podamos hablar de diversidad funcional los 365 días del año. ¿Esa diversidad funcional se refiere a...? Principalmente entendiendo que la discapacidad no es que seamos personas, o sea, todas las personas somos distintas, pero obviamente la diversidad es genérica. Y en ese sentido, al hablar de diversidad funcional, tiene directamente relación a que las personas con discapacidad tenemos que estar incluidos y tenemos que ser aceptados y tenemos que ser incluidos en el contexto diario, en el contexto social. Entonces, el poder agregar el concepto de diversidad habla de poder aceptar al otro como tal y aceptando sus diferencias o aceptando en este caso sus condiciones de salud o su condición de igual forma que al resto. Señora Oriana, ¿y cuál es su visión respecto a esto? Mire, yo tengo una percepción a través de los años de cómo se ha ido incorporando de una buena manera y visibilizando algunos temas desde la perspectiva de la infancia, particularmente en el ámbito educacional. Lo que señalaba Elizabeth respecto a la diversidad funcional es muy importante también de alguna manera comentarlo porque las personas tendemos a creer que cuando se identifica y se caracteriza a una persona en situación de discapacidad a través del diagnóstico médico o de los profesionales de la educación, esta foto de ese minuto es para siempre. Y en realidad tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con la etapa evolutiva en que se encuentra, en la edad que está, el contexto, el ambiente que lo rodea, cuáles son las barreras que en ese minuto se le imponen al sujeto y son determinantes para ver cuán funcional y cuán operativo en términos de participación esa persona puede lograr en ese momento de su vida. Entonces, a través de los apoyos, esa condición va a ir mejorando. Ahora, cuando vemos, le decía yo, desde el contexto de la educación, si bien la educación y en particular nuestra comuna siempre ha sido muy receptiva de los estudiantes en situación de discapacidad, ya sea en un sistema de educación regular con las adaptaciones que se pudieron hacer aplicando las normas y la legislación vigente por una parte, o lo que hacemos en la escuela especial, que es una mirada de apoyo en la primera infancia y ojalá muy breve para que transiten a una educación regular, que es lo que debiera ser el concepto educacional. Yo siento que eso ha ido trabajándose
en forma bastante responsable desde la educación y desde los colegios. Pero creo que claramente lo que veíamos en las imágenes también tiene que ver con lo que es más publicitado, y ahí tomar las palabras también de las 27 horas, que son muy valiosas desde una perspectiva, pero también han enfocado el tema de la discapacidad solamente en las personas que pueden tener algún compromiso motor. Y nos olvidamos e invisibilizamos al resto. Y bueno, claramente todo el trabajo y la promoción que han hecho las minorías por el tema de inclusión de las condiciones de sexualidad, o el trabajo que se está haciendo ahora muy potente respecto a las oportunidades en género, que no tienen solamente que ver con las mujeres, sino que con los hombres y con quienes necesiten, digamos, clarificar y posicionarse desde una perspectiva de derecho en la sociedad. Pero, claro, es importante que no dejemos de pensar que en esos colectivos también están presentes las personas en situación de discapacidad y que también merecen relevar sus necesidades. O sea, definitivamente hay un tema de comunicación importante. Quizás desde el punto de vista como Estado, ¿alguna crítica a lo mejor a los medios de comunicación en general? Mira, efectivamente, tomándome de nuevo lo que mencionaba Oriana, existe ese estigma con el tema de la discapacidad, como encasillarlo solamente al componente motor o al componente físico, pero tenemos otro tipo de discapacidad que no son tan visibles, por llamarlo de una forma. Tenemos discapacidades sensoriales, discapacidades cognitivas, discapacidad psiquiátrica también, y que también deben tener uno debe tener la misma preocupación y la misma ocupación por poder garantizar los derechos de estas personas. O sea, ninguna discapacidad es más importante que la otra. Todas tienen la misma relevancia para el Estado. Entonces, en ese sentido, efectivamente, y no solo con los medios de comunicación, pero en general con el contexto, como hablaba Oriana, invitar a poder sacarnos esas suertes como de estigmas o de mitos en torno a la discapacidad, porque la discapacidad no solo en lo físico, sino que efectivamente la discapacidad principalmente tiene relación con la barrera que la persona tiene para desenvolverse en la sociedad. Entonces, tanto una persona con alguna discapacidad física como una discapacidad sensorial pueden tener diferentes tipos de barreras. Y si la persona no es capaz de desenvolverse o de tener una participación efectiva en la sociedad, va a estar visibilizada su discapacidad, independientemente del origen. Entonces, efectivamente, poder hacer este llamado como a la prensa o a los medios de comunicación, pero también al trabajo que se hace en la misma comunidad, lo que se conversa con el vecino, lo que se conversa a nivel comunal, a nivel vecinal, juntas de vecinos, o que se conversa con el amigo, poder ir trabajando de a poquitito este tema de la discapacidad y que precisamente no encasillarla. Y que también es súper importante, ninguna discapacidad es más importante que la otra. Todas deben tener el mismo nivel como de importancia. Y en este mismo contexto, señora Oriana, ¿cómo podemos ir canalizando bien la información de una u otra forma? O que quizás, bueno, yo sé que las familias en la escuela también son súper importantes, gracias al apoyo que ustedes les dan para el trabajo de los niños. Quizás a través de ellos, a lo mejor, de esas familias, de esos testimonios vivos, de esas experiencias, poder enseñar a la comunidad en general qué realmente es vivir en inclusión. Bueno, si nos referimos a la inclusión de las personas en situación de discapacidad, claramente desde la primera infancia nosotros tenemos que generar primero una claridad respecto al lenguaje con que nos tenemos que referir a esta particular condición o situación. El lenguaje es muy activo y es importante porque construye realidades, y a través de esa comunicación nosotros podemos ir primero desmistificando temas y posicionando la condición de discapacidad en una manera un poco más humanizada. Las personas
o nos ponemos en el extremo de muy sensibles frente al tema y perdemos la perspectiva de una realidad respecto a las obligaciones, a las necesidades y al bien llevado desarrollo que debiera tener una de estas personas igual que todos nosotros, o nos ponemos en una indiferencia plena en que francamente los invisibilizamos. Entonces es bueno que, bueno, lo principal es que la inclusión nos permita participar a todos en los mismos espacios, pero no significa que nosotros pensemos que las personas en situación de discapacidad van a cambiar su condición por estar incluidas. Lo que importa es que en estos espacios estén las condiciones particulares que estas personas necesitan para participar y funcionar. De esa manera nosotros no vamos a tener que construir espacios segregados para que ellos se desarrollen, no vamos a tener que hacer clubes especiales para personas en situación de discapacidad, escuelas especiales para personas en situación de discapacidad o niños, sino que vamos a pensar en una sociedad que en realidad nos hacemos cargo de pensar que todos tenemos un espacio y tenemos posibilidades de actuar en ese espacio en todas las dimensiones, porque no solamente estamos hablando de las dimensiones de recuperación, de rehabilitación, de educación especial, estamos pensando en personas que deben construir y desarrollar su vida igual que todos nosotros, que deben vivir las etapas de la infancia como infancia, de adolescencia como tal, ir a fiestas, compartir, ir a la disco, juntarse con los amigos, carretear, después pensar en construir familia. Pero en el intertanto también tenemos que hacernos cargo de cómo llegamos a esa inclusión social de buena manera a través de una educación bien organizada, planteada desde la perspectiva de los ajustes curriculares necesarios por una parte y por otro lado claramente teniendo en vista cómo vamos a hacer para que su preparación a la vida laboral sea oportuna en las condiciones que ellos efectivamente pueden ejercer para luego poder provocar su inclusión social a través del trabajo. El trabajo dignifica a las personas y es un derecho universal y muy necesario para poder generar experiencias de vida gratificantes. Exacto. Y Elizabeth, ¿cómo podemos, por ejemplo, comunicar de mejor manera la palabra a las personas en situación de discapacidad para no crear segmentos quizás? A ver, es súper importante el tema que mencionaba Oriana con respecto al trabajo que se hace en todo el ciclo vital de la persona, ¿ya? Y que en ese sentido es súper también importante el poder considerar el concepto propiamente tal, y a través del manejo o del conocimiento del concepto uno ya empieza a derribar barreras. Y también el tema del lenguaje, como mencionaba Oriana, el lenguaje efectivamente construye realidades y puede generar mitos o puede generar prejuicios, como puede también favorecer el tema actitudinal. Entonces, en ese sentido, cuando seamos capaces de entender como sociedad que la discapacidad no es un adjetivo calificativo de la persona, sino que efectivamente existe algún componente biológico, pero que el componente biológico por sí solo no genera la discapacidad, sino que efectivamente existe un tema que existe una barrera en el entorno, ya puede ser arquitectónica, puede ser actitudinal, pero existe una barrera para que efectivamente no se lleve a cabo esta inclusión efectiva, esta inclusión social que mencionaba Oriana. Entonces, en ese sentido, favorecer la eliminación de este tipo de barreras obviamente va a ayudar a poder posicionar el tema de una forma como más consciente, más real, más responsable con respecto al tema de las personas con discapacidad, pero también va a ayudar a favorecer la inclusión. Más allá de poder desmitificar, va a ayudar a favorecer la inclusión, porque cuando seamos capaces de entender desde la primera infancia, niños, adolescentes, hasta la edad adulta, podamos ser capaces de entender que las personas con discapacidad tienen derecho de poder disfrutar todo su ciclo vital y también poder disfrutar, obtener derechos en todos sus ámbitos de bienestar, vamos ya a empezar a trabajar, vamos a poder empezar ya a hablar como de una inclusión efectiva.
Señora Elena, y en este mismo contexto existen mitos en realidad, usted lo mencionó. ¿Cuáles son lo que frecuentemente la gente piensa de las personas en situación de discapacidad? Bueno, yo creo que resaltar, por ejemplo, que no son eternamente niños. Ya. No son ángeles, tampoco demonios. Son personas igual que nosotros. Los niños pueden ser bien enseñados o mal enseñados, va a depender de la familia y del colegio, pero no es propio de la condición de discapacidad que sean efectivamente niños muy más afectivos, menos afectivos, más buenos para dar besos o no, más desinhibidos en su conducta, por ejemplo, sexual. Que no se ubiquen, digamos, en los entornos y en los contextos. Eso ha surgido y es en cierto grado una realidad porque nosotros los hemos separado de los espacios de participación comunes para todos nosotros. Es imposible que un joven que no ha tenido las experiencias y vivencias de cualquier adolescente, como es juntarse en la plaza, ir a un lugar a tomarse una bebida, qué sé yo, a ir solo a comprar, que entienda que no debo saludar de beso a todo el mundo y que en realidad solo en mi ambiente más cercano y en torno a las personas más significativas yo puedo tener tal confianza. Porque imagínate después cuando llegamos a la vida laboral, a los jefes no le damos besos todos los días, ni nos da pataleta si la pega no nos resulta bien. Todo eso se va construyendo desde la primera infancia, por lo tanto las obligaciones, el demostrar, digamos, rigurosidad en los procesos educacionales no es malo. Y vuelvo a señalar, mientras más segregados sean estos procesos, más posibilidades tienen esas personas de no entender el entorno y la realidad que tienen que afrontar el día de mañana. A nosotros, como experiencia te cuento, en el colegio el equipo de psicología está trabajando con un mapeo de ciudad y experiencia de ciudad. Los estudiantes salen y comentan en la caminata qué lugares están conociendo, qué hay en esos lugares, qué podemos trabajar o qué podemos hacer y qué se espera que nosotros hagamos o provoquemos como una experiencia social en esos espacios. Y ha sido bastante bien importante las respuestas que encontramos de los jóvenes, porque desde ellos mismos existen mitos sobre lo que está en ese lugar. Es un poco distinto, así como también las personas se han sorprendido cuando ellos llegan ejerciendo la actividad que en ese espacio se supone. Pensemos cuando van a un restaurante, por ejemplo, mira, hay una cosa bien particular y yo creo que lo hemos vivido siempre, nunca se dirigen a ellos, no le pasan la carta. ¿Ya? Por ejemplo, si tú vas a una actividad social, le hablan al adulto que está acompañando o te preguntan a ti, profesor, oye, ¿tú crees que él necesite algo? Y la persona está al lado, o sea, porque no le preguntas a él. Esas actitudes son las que hay que ir mejorando, pero también nosotros como profesores tenemos que hacernos cargo de dejar de creer que tenemos la respuesta en todo y que somos las únicas personas que podemos hablar de este tema. Seguro. Los niños, los jóvenes, las familias, quienes viven la condición, son los primeros que debieran estar en la línea de conversación y decir, yo quiero esto, yo necesito esto otro. Nos pasa con el centro de alumnos del colegio, por ejemplo. Hay cosas que les gustan y hay otras que no les gustan y vaya que nos han sorprendido cuando ellos cogen y señalan sus prioridades. Claro, y precisamente me hace ruido también cuando usted comenta respecto a estos adjetivos que se les da, angelitos, que no sé qué, como que siempre como minimizando su forma. Los papás también yo creo que son como bien importantes en este asunto, porque
para que ellos logren entender lo que a lo mejor ustedes como escuela quieren, de que los niños en el fondo no permanezcan eternamente en el lugar. Obviamente necesita que ellos den ese empujón y se pongan como del lado de ustedes para que puedan, obviamente, para que esto sea más fácil. Hay un componente, y Elizabeth lo debe conocer bastante desde la oficina, en que ella recibe tantas solicitudes de apoyo, de ayuda. También hay una condición particular de fragilidad en algunos niños cuando están en alguna etapa de su vida en el aspecto de la salud física. Algunos son condiciones que son parte de su diagnóstico de discapacidad cuando son compromisos más que intervienen más áreas del desarrollo humano y de la salud, como en otros, digamos, tienen una fragilidad por ser también un poco sobrecuidados. Claro. Pero eso hace que los papás también sientan más temor porque escuchan también mucho mensaje respecto a esta condición de salud más frágil. Pero debemos pensar que nuestro país, Chile, también tiene en este minuto un sistema de protección de infancia que podemos decir que no es lo mejor que pueda existir, pero vaya que es significativo el apoyo, por ejemplo, del Chile Crece Contigo, en que ha puesto una mirada de protección desde el ámbito de la salud en las primeras etapas. Entonces ahora vemos diagnósticos más oportunos, vemos derivaciones más tempranas, vemos salas de estimulación y vemos también un salto que es maravilloso, como es de potenciar los jardines infantiles y una educación organizada desde el ámbito de los parvularios para poder estimular a los estudiantes debidamente. Y ahí también movernos nosotros a un cambio de paradigma respecto a cuál es el rol de las escuelas especiales. Las escuelas especiales no vamos a desaparecer por la inclusión. Las escuelas especiales vamos a movernos a un sistema distinto que es ser servicios de apoyo. Ahí está la experiencia, están los profesionales mejor preparados y organizados para otorgar apoyo. Y acá se está viviendo una experiencia maravillosa en la comuna, en donde estamos trabajando muy vinculados a los jardines infantiles de Junji e Integra. Yo creo que eso son rutas, por ejemplo, a las que hay que mirar un poquito. Entonces, yo creo que son pasos como para ir cambiando esta sobreprotección de los papás, porque los niños en el colegio se pegan, se caen, pelean y les pasa de todo, igual que... Eso le ocurre a todos los niños. Sí, por supuesto. O sea, igual también hay un tema súper importante en que todos los componentes en este proceso de inclusión de las personas con discapacidad, en este caso de los niños, son importantes. El componente familiar es un componente primordial, fundamental, porque si la familia no entiende, la misma familia no entiende que la persona con discapacidad tiene derecho a tener una vida más independiente, tiene derecho a surgir, a avanzar, a equivocarse, como todas las demás personas. Tienen el derecho adquirido de poder vivir su vida. Claro, adquirir experiencia justamente, adquirir experiencias como todos. Obviamente el tema de la discapacidad requiere algún tipo de apoyo, puede ser a través de una ayuda técnica, a través de un tercero, pero no porque requiere un apoyo significa que la persona no tiene el derecho de vivir. Claro. Entonces, en ese sentido, las familias generan esta sobreprotección, pero también depende mucho de la forma en la cual ellos recibieron esta condición de salud o cierto diagnóstico. Entonces, en ese sentido también hay que hacer poner el dedo o poner un punto con respecto al abordaje también que tanto desde la educación como desde el ámbito de salud o desde los profesionales que apoyan este proceso familiar en el tema del reconocimiento y de la aceptación, en que una persona tiene que asumir que en su familia existe una persona con discapacidad, también tiene que ser un apoyo importante. No puede ser una forma en la cual te digan tu hijo o tu familiar tiene discapacidad, tu vida se acaba. No. Hay que tener algunas adaptaciones, ya sea adaptaciones en el contexto educativo, adaptaciones en el contexto social, pero no por eso uno debe cerrarles las puertas.
Y como dice Oriana, en efectivo, a nosotros nos llegan todos los días esa figura de, ¿sabes qué? Tengo un hijo con discapacidad, pero él no puede hacer nada. ¿Cómo no puede hacer nada? O sea, ya está la limitante desde ahí. Desde la familia. Claro. Entonces también es súper importante el trabajo que desde el contexto educativo, en este caso desde la escuela, nosotros como Senadis también trabajamos para poder entregar esos apoyos y también para poder derribar como ese mito, pero también es súper importante que todo desde su rol, salud, educación, trabajar todo interrelacionado, en el intersector, para que efectivamente podamos favorecer la vida independiente. De hecho, vida independiente es uno de los 5 principios que tiene la ley. O sea, todas las acciones o todas las gestiones favorecen que las personas con discapacidad tengan una vida más independiente. Y exista mayor autonomía también, mayor capacidad como de poder decidir en lo que yo quiero para mi vida, que en esta persona, yo persona con discapacidad, tengo la capacidad o tengo, en este caso, tengo el poder de decidir qué es lo que quiero, desde lo mínimo, desde qué me quiero colocar hoy de ropa, qué es lo que quiero comer, si es que quiero salir de mi casa o no quiero salir de mi casa, si es que me quiero juntar con mis amigos o no me quiero juntar con mis amigos. O sea, en el fondo, en definitiva, no olvidar que son también sujetos de derecho igual que todos nosotros, o sea, y tenemos que darles herramientas, los espacios para que en el fondo se empoderen de alguna manera y vivan las etapas, como decía la señora Oriana, que es súper importante. Es súper importante. Sí, desde ahí tal vez también hacernos cargo de cómo orientamos los procesos terapéuticos, ¿ya? Porque primero decir que por estar incluidos no necesitan apoyo de profesionales especializados, eso es un mito que hay que derribar. Ya. O sea, claramente la gente que dice no, la escuela especial no puede ser porque el niño le va a pasar no sé qué cosa, se va a contagiar, no sé. Eso no es verdad, o sea, no va a suceder así. Ciertamente debiera ser una etapa de la vida en que estén en estos espacios, sean complementarios a lo que regularmente hacen. Pero nosotros también tenemos que ser claros respecto a cuáles son las prioridades que debemos tomar en el rumbo de los apoyos para estas personas. No son todos iguales de partida, ¿ya? Va a depender de su condición, entorno, familia y ruta que le queramos poner a esa vida. Fíjate que nosotros como padres nos proyectamos con los hijos. Y pensamos que este niño algún día como adulto va a hacer esto, va a hacer lo otro. Y particularmente cuando se trata de una persona, un joven o un niño en situación de discapacidad, de repente bloqueamos esa idea y solo nos concentramos en que tenemos que sacarlo adelante. Y fíjate que no le damos vida, una vida plena. Lo llenamos de terapias, le ponemos miles de horas de trabajo extra, sin pensar que eso es agobiante para la misma persona. No puedes pasarte toda la vida intentando que escriba a lápiz si la mano no le da o la capacidad no le da, pero sí poner los apoyos oportunos, las ayudas técnicas, las tecnologías que se aportan a través del Estado porque fíjate que la gente cree que las ayudas técnicas son solamente los bastones y las sillas de ruedas, y claramente hay mucho más, hay de alta y baja complejidad y van variando en las etapas de la vida dependiendo de las demandas que el contexto, la sociedad o el espacio en que estamos manejándonos vamos a requerir nosotros como aporte. Entonces podemos progresar en esos temas, podemos hacer cambios y podemos trabajar profundamente sobre cuáles son los aspectos que hay que resaltar en una primera etapa, que tenemos que hacer para equipar la mochila de esta persona y dejarla lo más funcional e independiente en la vida, pero no pensando que no necesitan terapia. Hay un ámbito, por ejemplo, que trabajan en conjunto, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicólogos, para estabilizar todo este componente que está un poco regulado en algunas personas. Unas demandan más apoyo en unos temas. Lo comunicacional, el habla, la comunicación es fundamental, el tener la independencia para poder solicitar cosas, elegir,
relacionarse comunicacionalmente con las personas, no oralmente, porque no necesito hablar siempre. Si no voy a poder hablar, tienen que haber medios alternativos y complementarios para poder resolver. Claramente está la lengua de señas en las personas sordas, por ejemplo. Pero hay componentes tecnológicos, hay carteleras, hay fichas, hay un montón de otras ayudas para otros segmentos de discapacidades. Lo primero es que habilitar esos temas. Lo otro, habilitar independencia en las cosas de la vida diaria, fundamental. O sea, no puedes tener a una persona dependiendo para acompañarlo hasta la comida incluso, cuando pueden haber ayudas que lo independicen y le permitan también escoger lo que quiere comer o disfrutar. La misma ropa, el vestuario, los paseos, ¿qué me gusta? No me gusta ir a esto, me gusta esto otro, quiero esta música, en fin. Eso es lo primero que la gente tiene que aprender en términos terapéuticos, que hay que resolver y hay que canalizar esas prioridades y ver efectivamente que de todas estas cosas que creemos necesarias se instalan en esta primera etapa, que no son las mismas que van a necesitarse en unos años más. Los chiquillos, ¿cómo se relacionan en el pololeo? ¿Cómo hablan con una compañera que les gusta? En fin, necesitan otro vocabulario, necesitan otra actitud. Maquillarse, las niñitas, peinarse adecuadamente, vestirse como corresponde, sacarle las poleras de Disney cuando tienen 18 años. Y todo eso, bueno, va formando parte de esta idea de que nosotros también tomemos cartas en el asunto y empecemos a actuar como corresponde. Y esa es pega de quienes estamos en el rol de educar o rehabilitar y generar, digamos, condiciones en la educación que favorezcan la participación de todas las personas por igual. Y como Senadis, Elizabeth, ¿qué te hace sentido la conversación que hemos tenido, como para ir cerrando quizás un mensaje de lo que es la palabra inclusión y cómo debemos educarnos para ser realmente una sociedad inclusiva? Mira, principalmente el entender que la palabra inclusión es una palabra que no solo al sector público o al sector privado es competente, sino que la sociedad propiamente tal, tanto el sector público, el sector privado, la sociedad civil, son actores importantes en este proceso. Entonces, poder invitarlos a que efectivamente cada uno de nosotros, dentro de cada uno de nuestros roles, seamos facilitadores de la inclusión y no seamos un obstaculizador, porque es súper importante el tema de los factores arquitectónicos o las barreras arquitectónicas, pero tan importante como una barrera arquitectónica es una barrera actitudinal. Entonces, en ese sentido, ser un aporte, ser un factor facilitador en la inclusión efectiva y efectivamente también tomar lo que mencionaba Oriana en un momento con respecto a la comunicación. A nosotros en este momento no debemos potenciar de la forma en la que se comunica, sino que la intención comunicativa debe ser nuestro factor y debe ser nuestro punto importante en el proceso de comunicación. Entonces, en ese sentido, también tener la capacidad como sociedad de poder tener esta visión, aperturar esta visión y que no necesariamente el habla es un mecanismo efectivo de comunicación, sino que existen otras herramientas y que como otras herramientas también tenemos que ser capaces de incorporarlas. Entonces, en ese sentido, hacer el llamado a la comunidad en general, a las instituciones públicas, las instituciones privadas, que seamos realmente facilitadores de la inclusión y que podamos también entender este concepto de la inclusión en el aceptar al otro en su diversidad. Y principalmente, como tú lo mencionaste, que son personas o son sujetos de derecho. Y al ser sujetos de derecho tienen el derecho, valga la redundancia, de poder disfrutar su vida en todo su ciclo vital y en todos sus ámbitos de bienestar. Claro, yo creo que teniendo claro eso, yo creo que ahí el camino se hace un poco más fácil, señora Oriana. ¿Usted? Mira, esto, por ejemplo, este programa, este ciclo de programas que ustedes comienzan como canal, es un puente que nos va a posicionar en un ciclo de conversaciones en donde se van a ir abordando temas
y por supuesto van comunicacionalmente también llegando a otros segmentos de la comunidad nuestra de Chimbarongo. Es importante empezar por casa y hacernos cargo, y yo creo que eso está sucediendo con ustedes como medio de comunicación y con nosotros poniéndonos a disposición de los medios para poder ir participando más. Por otro lado, bueno, la sociedad la construimos todos nosotros, todos tenemos que aportar en algún minuto, estar un poco más abiertos respecto a lo emocional. Tal vez no seamos expertos, sino tenemos que ser expertos en discapacidad, solo más humanos. Y desde la humanización y desde una comunidad un poco más amorosa, acogedora, entender que todos tenemos lugar y espacio en ello. Y por supuesto los niños y los jóvenes y las personas en situación de discapacidad también hacerse cargo de dejar un poco el estigma de querer que todo sea una ayuda para nosotros y una ventaja positiva, una discriminación positiva, sino que tomarnos el lugar, hacernos cargo y decir, bueno, vamos para adelante. No vamos a hacer todo lo perfecto que pensemos que podemos hacerlo al principio, pero hay que arriesgarse. Todos en la vida tenemos que tomar nuestra propia definición respecto a qué queremos ser en la vida. Y las personas en situación de discapacidad no son distintas, ni sus familias tampoco. Así que la invitación es a eso, a seguir trabajando, a seguir haciendo cosas, pero sí tomándose la bandera desde las personas que están en esta condición. Y gracias por lo que vamos a hacer en este ciclo de programa. Perfecto. Bueno amigos, les agradecemos por supuesto que hayan aceptado la invitación. La verdad que los testimonios de ustedes y las experiencias de ustedes son muy importantes para el aporte de este programa. Y a nuestros amigos televidentes los invitamos a otro capítulo de nuestro programa Inclusión, el desafío cívico de los chimbaronguinos. Muchas gracias.